Ya hemos visto cómo el agricultor se lleva una mínima parte del precio de un melón, pero ¿cómo y quién se reparte el resto? Eso le vamos a preguntar a Álvaro Areta. Él es doctor en Economía Agraria, es también técnico de COAG, Organización Agraria. Álvaro, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Mira, vengo con este melón, lo hemos comprado hoy en una frutería, nos ha costado 10 euros, eran 2,20 € el kilo, pero en cambio el agricultor nos asegura que a ellos no les pagan ni 40 céntimos por kilo. ¿Cómo es posible? Bien, hay veces que la cadena de valor no funciona lo bien que debería de funcionar y eso en muchas ocasiones responde a la especulación, es decir, todo aquel que aporta valor tiene que percibir una remuneración que sea equivalente a los esfuerzos que está aportando, pero aquellos que simplemente se dedican a especular y que lo único que hacen es mover el producto sin generar valor, deberían ser expulsados de la cadena para así impedir que el productor se vea perjudicado y el consumidor pague más de lo necesario por el producto. Álvaro, para que todos lo entendamos, si visualizamos un melón, si lo dividimos en rodajas, ¿quién se lleva cada parte? Bueno, podríamos decir que lo ideal o lo que se entiende como un reparto normal es que de 6 rajas que podríamos hacer del melón, 2 pudieran ir al productor, 2 pudieran ir a la parte final de la cadena y 2 a la distribución intermedia, ¿no? La logística, el empaquetado, etc. Pero eso rara vez ocurre. Y lo normal es que el productor de esas 6 rajas apenas se quede con una, es decir, que podamos hablar de que en torno a un 10-20% del precio que está pagando el consumidor en el lineal repercute en el productor y eso difícilmente permite que se cubran sus costes de producción. El resto del melón, ¿qué pasa con él? Bueno, ahí hay una opacidad tremenda. No se estudia lo suficiente qué es lo que está pasando en el resto de la cadena y puede haber circunstancias en las que esas 5 rajas se las quede una única empresa que compra en origen y vende ya en el lineal o intervengan algunos especuladores que simplemente levantando un teléfono se dediquen a mover producto y no estén aportando valor y simplemente estén quedándose rajas del melón. Álvaro, ¿y qué ocurre con las grandes cadenas, con los grandes supermercados? Sí, es un dato claro que estas cadenas acaparan más del 50% de la cuota de mercado, ¿no? Entre 5 cadenas tienen más del 50% de la cuota de mercado. Es decir, que tienen mucha relevancia a la hora de marcar los precios que luego se ven en los mercados, ¿no? Estas cadenas en muchas ocasiones tienen incluso sus filiales que compran en campo y luego venden ya directamente en el lineal, con lo cual toda la cadena la están acaparando entre la misma empresa, ¿no? Es decir, que de las 6 partes del melón, 5 irían a ellos. En algunos casos puede ocurrir que eso se dé así, sí. Fíjate, Álvaro, hay algo muy llamativo y es que hemos visto cómo los precios suben muy rápido, pero luego parece que no bajan a la misma velocidad, ¿no? Sí, desde luego. Eso es lo que llamamos muchas veces el cohete y la pluma. Cuando los precios en origen suben, se disparan en el lineal y luego les cuesta mucho caer en el lineal. Y eso es lo que provoca que haya unos márgenes entre el origen y el destino tan desproporcionados, que incluso se multiplican por 6, por 8, por 9 los precios entre lo que perciben las personas en el campo y lo que pagan los consumidores en el lineal. Eso es una paradoja que en el fondo explica mucho el mal funcionamiento de las cadenas alimentarias y también en determinados casos la especulación que se produce. Álvaro, me asalta también una duda. Con la inflación disparada se apunta a que los precios están así por la guerra de Ucrania. ¿Esto es así? Es claro que la guerra de Ucrania tiene influencia sobre los precios de alimentación porque los insumos de los distintos agentes de la cadena están ligados a la energía y bueno, eso tiene bastante que ver. Pero tampoco sería lógico achacar todo el incremento de los precios a la guerra de Ucrania. Entonces, ¿hay gente o hay empresas que están aprovechando la situación para hacer caja? Puede ser, porque no hay una claridad concreta de cuáles son el funcionamiento de esa parte de la cadena y no sabemos cuáles son los precios a los que compran, los precios a los que venden, si realmente están aprovechando esta circunstancia de inestabilidad para inflar sus ingresos, etcétera, etcétera. ¿Hay forma de revertir este encarecimiento o no? ¿O nos tenemos que acostumbrar a que ya los alimentos, los precios forman parte de este sistema perverso? Desde luego que el sistema, tal y como está ahora concebido, no es beneficioso ni para las personas que consumen ni para las personas que producen. Y en ese sentido hay que tomar medidas. Una parte puede estar desde el punto de vista regulatorio y de esa forma, bueno, pues aplicar medidas que permita que todos los que están en la cadena ganen dinero de una manera adecuada a sus costes de producción y por otro lado, bueno, también hay otras posibilidades como acortar las cadenas, es decir, acudir directamente a comprar a los productores, utilizar otro tipo de vías que sean alternativas al sistema, como dices, tradicional, que bueno, quizás no esté funcionando todo lo bien que debe funcionar. Álvaro, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias.